¿Qué tal? Muy buenas noches a toda la comunidad que nos está escuchando desde el lugar en donde esté. Mi nombre es Marco Ceballos, actualmente soy egresado de Economía de la Universidad Nacional Federico Villarreal y tengo el honor esta vez de presentarles al profesor PhD Alejandro Hetkins, que nos va a deleitar esta vez con una magna conferencia, en este caso nuestra primera conferencia internacional que estamos teniendo en este ciclo de webinars y talleres que hemos estado realizando, un pequeño grupo de estudiantes y egresados de nuestra Facultad de Economía de la Villarreal. Y el tema, por supuesto, deja mucho que desear y, por supuesto, va a garantizarnos mucho aprendizaje. El tema es información, deuda y desequilibrio, un acercamiento desde la econofísica. El trabajo que viene elaborando el profesor está respaldado por buenos estudios que él ha cursado. Él es doctor en física teórica por Caltech, es físico matemático por la Universidad de Harvard, es fase investigador en el MIT, es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica y es un conferencista destacado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y del Instituto Juan Mariana de España, ¿no? Además está decirle que de parte de todos los alumnos, estudiantes, egresados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Federico Villarreal, le enviamos un agradecimiento enorme por unirse a esta causa a través de la cual tratamos de suplir la enseñanza que nos brinda nuestra casa de estudios y, por supuesto, ¿no? Seguir contribuyendo al mejoramiento de la excelencia académica que nos debe caracterizar hoy, mañana y siempre. Doy el paso al profesor Alejandro Henkis para que pueda explicarnos de manera muy detallada todo lo que nos quiere contar esta noche. Adelante, profesor. Marcos, discúlpame. Tenemos la presencia del doctor Pedro Juan Antón de los Santos. Allá, Eh, genial. Él es decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Federico de Real. Doctor, y tenemos el gran honor también de tenerlo presente y muchas gracias. Un gusto realmente para mí poder estar en este momento con ustedes. En este caso, nuestro expositor, un tema tan interesante como el doctor Alejandro Jenkins, en la conferencia online, información, deuda y desequilibrio en un acercamiento desde la escuela econofísica. Él es un reconocido físico realmente, doctor en física teórica. Ha estudiado en Harvard y tiene una amplia trayectoria, es un investigador muy reconocido en estos momentos, inclusive en Madrid como investigador desarrollando estas actividades muy propias. Le quiero agradecer a nombre de nuestra casa de estudio que continúen los éxitos y que continuemos en relaciones. Muchas gracias. Gracias a ustedes realmente por la invitación y también felicitaciones por esta iniciativa tan valiosa que han tenido de aprovechar esta situación de la pandemia para organizar este tipo de actividades que conducen a la educación y a la investigación. Bueno, entonces, primero nada más, déjenme ver si logro compartir la presentación. Un momento. Aquí está. Ven claramente la diapositiva del título de la charla. Sí, sí, se logra apreciar, doctor Jenkins. Muy bien, muchas gracias. Entonces, comienzo. Entonces, el título que preparé para la charla cuando recibí su tan gentil invitación a participar en esta iniciativa es Información, Deuda y Desequilibrio, un acercamiento desde la econofísica. Entonces, bueno, nada más, aunque ya lo ha mencionado el decano y también ya se comentó en la introducción, yo no soy de formación economista. Mi formación y bueno, mi carrera realmente es en física teórica, pero hay una larga historia en la que trataré de esbozar un poco por lo menos los aspectos que me parecen más interesantes de ella, de la relación entre la física teórica y la teoría económica. Y al final terminaré tratando de esbozar una propuesta mía original de una dirección en la que creo que esto puede ser particularmente fructífero. Bueno, el término econofísica no es un término relativamente reciente. La primera persona que habló de econofísica es un físico de la Universidad de Boston en Estados Unidos, Gene Stanley,
quien lo utilizó por primera vez en 1995. Pero si ustedes buscan en internet o en la literatura, encontrarán que su uso se ha vuelto bastante difundido, por lo menos en ciertos grupos académicos. No se puede decir que sea una disciplina bien definida como tal, digamos que realmente se puede decir que hay una disciplina académica que es la econofísica, pero de manera ligeramente humorística, mi definición es la siguiente, y es lo que en filosofía de las ciencias se llama una definición operacional. Es cuando uno define algo por cómo es que se usa. Entonces, ¿cómo se usa la palabra econofísica en la práctica en este momento en el mundo académico? Normalmente lo que pasa es que escribes un artículo sobre economía, pero lo publicas en una revista de física. Eso es lo que suele querer decir el uso de la palabra econofísica. Y muchos de los que escriben artículos de econofísica son formados en física teórica más que en economía. Bueno, y ustedes que son economistas quizás sabrán que realmente publicar trabajos de investigación en economía, en las revistas internacionales más destacadas, es muy difícil, más difícil que lo que es en la física, porque no sé exactamente por qué, pero la sociología académica de la disciplina de la economía hace que la publicación en revistas indexadas internacionales sea difícil, y entonces muchas veces es más fácil sacar una idea en una revista, una idea sobre economía en una revista de física que sacarla en una revista de economía. Pero bueno, esto es simplemente el término econofísica, que es una invención relativamente reciente, pero hay una historia muy larga y interesante de la relación entre la teoría económica, sobre todo de la microeconomía, y una rama particular, diría yo, de la física teórica, que es en lo que me voy a enfocar en todo el resto de esta charla, que es lo que se llama la física estadística. Y ya vamos a hablar un poquito más de lo que esto quiere decir. Tal vez nada más mencionarlo para aquellos de ustedes que no sepan exactamente qué es la física estadística. La física estadística lo que busca es describir el comportamiento macroscópico de sistemas muy grandes sin tener que conocer el comportamiento de los componentes microscópicos individuales. Entonces, por ejemplo, el ejemplo clásico de un problema en física estadística es describir las propiedades macroscópicas de un gas, por ejemplo, de una caja entonces llena de moléculas de gas, puede ser el aire, digamos, dentro de una habitación. Entonces, en un recipiente de tamaño, no sé, digamos, de 1 metro de lado, hay un número descomunalmente grande de moléculas, y además las moléculas no se pueden observar directamente. Entonces sería imposible en la práctica pretender saber qué es lo que cada una de esas moléculas está haciendo, cuál es su posición y cuál es su velocidad en un momento dado. Pero si lo que nos interesa es el comportamiento macroscópico del gas, entonces podemos recurrir a métodos estadísticos, entonces en donde uno sabe en promedio qué es lo que debería estar, cuál es el comportamiento macroscópico que debería estar surgiendo de todos esos fenómenos microscópicos que no puedo realmente seguir en detalle mecánico. Y además la física estadística fue inventada a finales del siglo XIX como una manera de explicar algo que se había desarrollado antes de manera puramente experimental, que eran las leyes de la termodinámica. Ya vamos a volver a eso en un momento. Y tal vez la persona de más interés para esta parte histórica de mi charla sea un economista que posiblemente ustedes conocerán bien de sus cursos de historia del pensamiento económico, un economista estadounidense llamado Irving Fisher. Aquí tengo las fechas: nacido en 1867, muerto en 1947. Por lo menos para mis efectos, para efectos de esta charla, será tal vez el economista que, bueno, por lo menos de los economistas muertos, será el que me interesará más. Y interesantemente, la primera persona que dijo esto fue Schumpeter, que Fisher había sido el mejor economista que habían producido los Estados Unidos, pero décadas después esta misma frase fue repetida por varios otros economistas muy importantes. De hecho, ambos de ellos premio Nobel, Milton Friedman y James Tobin. Y además, estas tres personas, Schumpeter, Friedman y Tobin, eran economistas de escuelas de pensamiento bastante distintas, pero todos ellos estaban de acuerdo, digamos, en este juicio de que Fisher había sido el mejor economista que habían producido los Estados Unidos. Fisher recibió el primer doctorado que se dio en economía en los Estados Unidos. Antes de eso, bueno, para empezar, los doctorados académicos no eran muy comunes,
y además no existía realmente la disciplina, la disciplina de economía como tal. Uno no iba a la universidad a estudiar economía en aquel entonces. La tesis de doctorado de Fisher, su título en inglés es Mathematical Investigations in the Theory of Value and Prices, investigaciones matemáticas sobre la teoría del valor y de los precios. La tesis creo que la defendió en 1891, fue publicada, se graduó de la Universidad de Yale en Connecticut, en Estados Unidos. El principal trabajo el principal resultado de esta tesis realmente redescubre algo que ya se había hecho antes, sin que Fisher lo supiera, que eran las ecuaciones del equilibrio general, que originalmente las obtuvo Léon Walras. Léon Walras era francés, pero hizo su carrera académica en Suiza, en Lausanne. Y en aquel entonces que no había Google, no era tan fácil como ahora enterarse de lo que había ya sido publicado, más cuando había sido publicado en otro idioma. El trabajo de Walras estaba publicado en francés. Entonces, Fisher originalmente publicó, bueno, escribió su tesis sin conocer que un trabajo parecido había sido hecho antes por Walras. Alguien se lo dijo porque antes de la publicación del libro, pero aún así varios de los principales economistas de aquel entonces encontraron que el contenido de la tesis de Fisher era suficientemente novedoso e interesante para que valiera la pena su publicación. Entonces, como dije, en aquel momento realmente no es como ahora que uno entraba a la universidad y si le interesaba se matriculaba en la carrera de economía. No había una carrera de economía, no habían profesores de economía, no había un departamento de economía, por lo menos en Yale, creo que en la mayor parte de las universidades del mundo todavía tampoco. Entonces, ¿quiénes fueron los supervisores de la tesis de Fisher? Fueron dos figuras interesantes, pero bueno, lo que nos va a interesar ahora es sobre todo la segunda. La primera era William Graham Sumner, quien era un sociólogo estadounidense. Además, la sociología tampoco existía como disciplina en aquel entonces. Él se había metido en lo que modernamente llamaría sociología. Y la segunda es Josiah Willard Gibbs, ahí le puse las fechas, muerto en 1903. Josiah Willard Gibbs es uno de los tres padres de la mecánica estadística o de la física estadística, que es esta rama que dije antes que realmente es la que tiene la mayor conexión con la teoría económica. Los tres padres de la mecánica estadística son James Clerk Maxwell, algunos de ustedes también habrán quizá oído hablar de las ecuaciones de Maxwell para la electrodinámica, pero Maxwell también es uno de los padres de la mecánica estadística. Ludwig Boltzmann, quien era austriaco, y bueno, Maxwell era escocés, o sea, británico. Boltzmann era austriaco y Gibbs, quien era estadounidense. Y de hecho el término mecánica estadística viene del título de un libro que publicó Gibbs en 1902, realmente tal vez el documento más importante en el establecimiento de esta disciplina. Esto nada más lo muestro como una curiosidad, pero esto es, entonces, una de las cosas que hizo Fisher en esa tesis, en la tesis que defendió en 1891, era lo que ahora llamaríamos tal vez una computadora analógica para resolver ecuaciones de equilibrio general. Pero en ese momento la computación digital no existía, pero entonces una manera de resolver un sistema complicado de ecuaciones podía ser con esto es un sistema de tanques de agua interconectados entre sí con válvulas que de cierta manera entonces cuando se ecuilibraba, cuando los niveles de agua llegaban a su posición de equilibrio, uno podía de esos niveles de agua leer la solución a una ecuación. Esto nada más lo menciono como una curiosidad. Hace algún tiempo encontré esa referencia de alguien que recientemente se puso a reconstruir exactamente lo que hacía Fisher en su tesis respecto a estas soluciones a las ecuaciones de equilibrio. Bueno, y entonces realmente esto es tal vez el origen de lo que se ha dado en llamar la economía neoclásica. Entonces la economía neoclásica viene del matrimonio, digamos, de la teoría marginal del valor con los métodos del equilibrio general. Y la economía neoclásica, digamos, fue el paradigma dominante por bastante tiempo. Realmente hasta que la economía se enfrentó con un hecho histórico trascendente que es la Gran Depresión, que comienza con el crash de la bolsa
Wall Street en octubre de 1929, y que realmente duró prácticamente hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Este no es el primero de estos fenómenos, digamos, de una Gran Depresión, pero es tal vez el más severo y ciertamente el que más impacto tuvo sobre el desarrollo subsiguiente de la teoría económica. Y básicamente el fenómeno de la Gran Depresión parecía muy difícil de explicar en el contexto, en el paradigma, digamos, de la economía neoclásica, de la teoría de equilibrio. Y hay tres, bueno, aquí en esta primera diapositiva tengo muy brevísimamente resumidas 3 respuestas teóricas a la Gran Depresión, a tratar de entender cómo había sido posible un fenómeno como la Gran Depresión, que son las más conocidas. Y en la siguiente diapositiva pasaré a otra que tal vez me parece que es la que es más interesante desde nuestra perspectiva actual. La primera, digamos, es de Hayek, Friedrich Hayek, un economista austriaco, y además de lo que se va a llamar la escuela austriaca. Y la interpretación de Hayek, él estaba trabajando a partir de ideas que ya habían sido desarrolladas antes por otros, principalmente por Wicksell en Suecia y por otro austriaco, von Mises. Y la interpretación de esto es que la economía tenía una tasa de interés de equilibrio, que es la que corresponde, digamos, a la estructura de producción de la economía, y que cuando los bancos centrales expanden la cantidad de dinero, eso baja artificialmente las tasas de interés, entonces hace que inversiones que realmente no son buenas parezcan rentables, y entonces genera malas inversiones que después tienen que ser liquidadas cuando la tasa de interés, cuando se detiene la expansión artificial de la masa monetaria. Hay una segunda interpretación opuesta a esta, que de hecho es de todas posiblemente la que ha tenido más influencia, sobre todo en el ámbito político, que es la de Keynes. Y la de Keynes básicamente la resumo en que llega un episodio en donde los agentes económicos están ahorrando demasiado. Entonces, por alguna razón, Keynes hablaba de los animal spirits, los espíritus animales de los inversionistas, están ahorrando demasiado y entonces eso deprime la demanda agregada y a través de una rigidez de los salarios, una rigidez de los salarios nominales, eso puede generar un desempleo sustancialmente mayor del usual o de lo que sería en la teoría neoclásica el nivel de equilibrio del desempleo. Hay otra interpretación que de hecho curiosamente es tal vez la que ha sido más influyente académicamente, a pesar de que tiene muy poca influencia política, de hecho es prácticamente desconocida por el gran público, y es la interpretación, vamos a regresar a esto más adelante, que realmente se debe originalmente a Schumpeter. Schumpeter creía firmemente en el equilibrio general, creía que los mercados eran esencialmente, correspondían de manera esencialmente eficiente, tal vez con algunas pequeñas fricciones, pero que el mercado había estado sujeto a cambios de tecnología o otros shocks externos y que en respuesta a eso tenía que ajustarse y que todos esos periodos de ajuste podían pasar por periodos, por ejemplo, en donde muchas personas preferían estar desempleadas a tomar el empleo que el mercado les podía ofrecer en ese momento. Esto vamos a volver a un momento porque esto se conecta con lo que modernamente se ha llamado teoría real del ciclo económico. Pero hay otra interpretación que se debe a Fisher, a quien ya mencionamos. De hecho, la historia es interesante, hay anécdotas aquí, porque Fisher era un hombre muy rico antes de la Gran Depresión, porque él era, además de ser profesor de economía en Yale, era inventor, porque había inventado un sistema de index cards, de cartas de índice. No recuerdo exactamente cómo funcionaba, pero era algo que había sido lucrativo para él, una invención que le había generado bastante dinero. Y además él era un inversionista que había tenido bastante éxito en los años de 1920. Pero Fisher se arruinó básicamente con la Gran Depresión. Y además, otra cosa que mucha gente lo recuerda, que Fisher salió a la prensa semanas antes del crash de octubre del 29, diciendo que pensaba que
que la bolsa de valores había llegado a una meseta estable de valor alto. Entonces, claramente mucho de su prestigio personal se perdió. No solo se arruinó económicamente, sino también desde el punto de vista de su prestigio profesional. Uno puede resultarle sospechoso que a un economista le vaya tan mal en un episodio económico. Pero Fisher se puso a pensar muy seriamente durante la Gran Depresión sobre por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Y Fisher fue la primera persona, hasta donde yo sé, en decir una idea que va a ser central a todo el resto de esta presentación, que es que la deuda no necesariamente es macroeconómicamente neutra. Entonces, en la teoría neoclásica o en la teoría ortodoxa, la deuda pareciera como algo que no debiera tener consecuencias macroeconómicas importantes. ¿Por qué? Porque cuando yo le debo dinero a alguien, es porque alguien lo ahorró y me lo prestó. Entonces, si yo a la hora de hacer macroeconomía agrego al prestatario con el prestamista, eso debería quedar en cero, porque lo que alguien debe, que está como un pasivo, digamos, en su valor, el otro lo tiene como un activo. Y entonces, simplemente, digamos, el sistema financiero, eso vamos a volver también, debería ser como simplemente un velo entre prestamistas y prestatarios. Pero Fisher se dio cuenta, porque además él tenía un problema de que estaba sumamente endeudado en medio de la Gran Depresión. Entonces él dice que la deuda no necesariamente es macroeconómicamente neutra. Y él tiene bueno, entonces que cuando las personas están sobreendeudadas, eso puede deprimir el consumo agregado. La explicación de Fisher de esto en su momento era simplemente que si yo transfiero riqueza de personas que son prestatarios a personas que son prestamistas, entonces la persona que es prestataria presumiblemente es prestataria porque tiene una propensión marginal al consumo más grande, entonces necesita gastar en este momento. Mientras que la persona que está prestando, lo que ha ahorrado, lo está prestando porque tiene una propensión al consumo más baja, por eso tiene dinero disponible para prestarlo. Y entonces, si uno transfiere riqueza de la persona, del prestatario al prestamista, eso, según Fisher, debería tender a deprimir el consumo agregado, porque está quitándole dinero a quien lo iba a gastar y dándoselo a quien lo iba a ahorrar. Eso es cierto, digamos, eso lógicamente es consistente, pero muchas personas no quedaron convencidas de que eso fuera una explicación totalmente satisfactoria de la magnitud del fenómeno que estaba siendo observado en los años 1930 en Estados Unidos, en Europa y en otros países. Y el otro punto fundamental del análisis de Fisher, de hecho Fisher, a raíz de la última gran crisis financiera del 2007-2008, varios comentaristas volvieron a hablar de la teoría de deflación de la deuda, de debt deflation en inglés, originalmente publicada por Fisher en la década de 1930. Y lo que decía Fisher es que en un momento en donde la economía se contrae, en un momento de depresión o de recesión severa, la moneda tiende a sufrir deflación. Tal vez, no sé si va a dar tiempo de regresar a esto. El mecanismo fundamental es que mucho del dinero que circula en la economía es dinero que los bancos comerciales han generado en su proceso de prestar fondos a la vista. Y entonces cuando la gente en general quiere ahorrar más, los bancos dejan de prestar tanto como estaban prestando de sus fondos a la vista. Y entonces eso reduce la cantidad de dinero circulante. Entonces, alguna gente lo que diría es que el dinero tiene una elasticidad perversa, porque entonces cuando la demanda de liquidez aumenta, el precio de la liquidez o del dinero más bien sube, porque hay menos, naturalmente habría menos oferta de liquidez, porque los bancos están prestando menos y eso reduce la cantidad de dinero que está disponible. Y la deflación precisamente hace eso, la deflación tiende a aumentar el valor de las deudas. Entonces, la deflación tiende a perjudicar al prestamista y uno diría a beneficiar al prestatario. Entonces, ¿por qué es que eso no es macroeconómicamente neutro? La explicación de Fisher era esto que dije de la transferencia de personas con propensión marginal al consumo mayor a personas con propensión marginal al consumo menor.
Bueno, eso es una idea bastante, bueno, pero lo fundamental aquí es esa idea de que la Gran Depresión, por lo menos, y otros fenómenos de represión o de recesión macroeconómica, tienen algo que ver con la deuda, algo que no tenía sentido en el esquema puramente de equilibrio neoclásico. Eso ha sido retomado por varias personas en los últimos años, sobre todo a raíz de la última crisis financiera y de sus secuelas, de la que se ha dado a llamar la Gran Recesión. Esto es un economista, premio Nobel, uno de los padres fundadores de lo que se ha dado a llamar economía experimental. Tiene ya más de 90 años, pero sigue activo en investigación. Vernon Smith, estadounidense. Además, curiosamente, Vernon Smith, originalmente creo que él se graduó de Caltech como ingeniero eléctrico y después se doctoró en economía en Harvard. Es una persona que tiene un background primero en ciencias físicas antes que en economía. Y en alguna parte, ya no recuerdo exactamente dónde saqué yo esta cita, pero en alguna parte escuché una charla donde Smith comentaba que él recordaba ser estudiante doctoral en Harvard en los años 40 y recibí una clase, supongo que habrá sido la clase de macroeconomía o algo así, de Leontief, Vasily Leontief, también premio Nobel, y que Smith le preguntó a Leontief que por qué no había una escuela fischeriana de macroeconomía, así como había una escuela keynesiana, había una escuela austriaca, una escuela, digamos, Schumpeter, ¿por qué no había una escuela fischeriana de macroeconomía? Y que la respuesta de Leontief fue que Fischer había escrito demasiado claramente, entonces no había dejado espacio para generar una escuela de exégetas de sus textos que se dedicara a su carrera a explicarlos. Un comentario un poco humorístico, pero eso es lo que cuenta Smith. Y de hecho, quiero decir que posiblemente la influencia más grande sobre mi propio pensamiento en estos temas viene del trabajo que ha hecho recientemente, después de la Gran Recesión, Vernon Smith, sobre este tipo de temas. Alguien que no había trabajado nunca en macroeconomía, pero que, como muchas otras personas, se interesó en el tema a raíz de la Gran Recesión. Bueno, y entonces volvamos al concepto de equilibrio, que además es donde hay un gran traslape, digamos, entre lo que es la física teórica, la física estadística y lo que es la teoría microeconómica. Bueno, esto lo sabrán ustedes muy bien, que son estudiantes de economía, eso tuve que aprender en su momento. Pero en microeconomía se dice que un resultado es eficiente cuando los agentes dentro del mercado han encontrado y aprovechado todas las ganancias posibles por intercambio voluntario. Es un resultado eficiente. Y entonces, por lo tanto, ese proceso llega a un equilibrio en donde, un equilibrio de Pareto, en donde ya nadie puede mejorar su situación, mejorar su bienestar, sin obligar a alguien a ceder parte de su bienestar. Entonces ya no se puede mejorar por puros intercambios voluntarios. Y esa situación básicamente traducida a la teoría de precios directamente se llama el equilibrio general. Son prácticamente lo mismo, diría yo. Nada más, por lo menos en los legos en economía, a veces esto tal vez no les resulta tan claro. El concepto de equilibrio general se refiere, o de eficiencia, se refiere exclusivamente al intercambio. Entonces no desdice del equilibrio, por ejemplo, que haya innovaciones tecnológicas, que la gente invente cosas nuevas, o abra fábricas nuevas, o abra negocios nuevos, porque se refiere únicamente a la eficiencia del intercambio. Ese sería el concepto de equilibrio. Y aquí es donde hay una influencia muy directa de la física estadística sobre el desarrollo de la teoría microeconómica, sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Y de hecho, no solo Fisher, de quien ya hablamos, sino también Paul Samuelson, también premio Nobel de Economía, muy conocido, planteó el equilibrio general directamente por analogía con el equilibrio termodinámico que habían aprendido. Y dije que uno de los dos directores de la tesis doctoral de Fisher fue Gibbs, Willard Gibbs, uno de los tres padres de la mecánica estadística en la física teórica. Samuelson también tenía una conexión directa con Gibbs. Samuelson había sido estudiante, se doctoró en Harvard en 1941 bajo alguien que ya no es muy recordado, pero se llamaba Edwin Bidwell Wilson. Y Wilson había sido un discípulo de Gibbs, había estudiado física, matemática bajo Gibbs en Yale, antes de meterse en temas. Creo que Wilson no era exclusivamente un economista, pero... Y si ustedes buscan este libro, este famoso libro, Foundations of Economic Analysis, es la tesis, bueno, la versión revisada
la tesis doctoral de Samuelson, comienza con un epígrafe, con una cita atribuida a Willard Gibbs, quien era digamos, un físico teórico realmente muy importante. Y esto de la teoría del equilibrio se formalizó matemáticamente, sobre todo bueno, en los años 50, la versión más conocida son los teoremas de bienestar de Arrow y de Breu. Hay un primer teorema que dice que el resultado eficiente es un equilibrio general de precios, y lo cual yo diría que es prácticamente una trivialidad. El segundo teorema, que es un poquito más profundo, es que bajo ciertos supuestos, cualquier resultado eficiente se puede obtener como un equilibrio general de precios, suponiendo una distribución inicial de recursos entre los agentes. Pero estos teoremas de Arrow y de Breu asumen dos cosas. Asumen primero que los mercados son completos. Lo que quiere decir que un mercado es completo es que todas las transacciones voluntarias que yo me pueda imaginar, en principio, se pueden hacer en la práctica y se pueden hacer con un costo de transacción, digamos, despreciable. Lo cual claramente no es cierto en la práctica. Pero lo otro que tal vez es una limitación que yo diría que es tal vez todavía más importante para el resto de lo que quiero decir hoy, es los teoremas de Arrow y de Breu asumen información perfecta. Entonces, asumen que los agentes ya saben todo lo que puede ser económicamente relevante de saber para saber si una transacción les conviene o no les conviene. Lo cual obviamente tampoco es cierto en la práctica. Pero entonces, este esquema de la economía neoclásica deja totalmente por fuera de su análisis el problema de la información y de cómo los agentes económicos obtienen la información que necesitan para hacer sus decisiones económicas. Y una serie de personas, bueno, desde hace muchos años se viene enfatizando esto de que esto es una limitación importante en este tipo de análisis neoclásico de equilibrio. Bueno, y yo quiero conectarlo con el asunto de las finanzas, de la banca. Tal vez una cosa que ahora lo estaba comentando antes de que comenzara la transmisión con algunos de los organizadores que me preguntaban un poco de dónde venía mi interés por la economía, habiéndome formado en física teórica, y bueno, es una historia larga, pero uno de los elementos es que hay una gran cantidad, modernamente, desde hace tal vez unas 2 o 3 décadas, hay una gran cantidad de personas formadas en física teórica, también en matemáticas, en computación, que se gradúan y van a trabajar en finanzas cuantitativas. Cuando yo me doctoré en el 2006, un poco antes de la última gran crisis financiera internacional, se decía, la estadística era que había más doctores en física trabajando en finanzas que trabajando en física. Y mi director de tesis en Caltech, se llama Mark Weiss, le interesaba bastante las finanzas. Incluso él trabajó por muchos años, la última vez que hablé con él me dijo que ya no lo hacía, pero por muchos años trabajó como consultor para PIMCO, que es la principal comercializadora de bonos a nivel internacional, y coescribió un libro de textos sobre valoración de instrumentos de renta fija. Entonces yo, bueno, tenía recién graduado, digamos, tenía cierta conciencia del asunto de las finanzas, y lógicamente cuando se vino la gran crisis, pues eso me motivó mucho la curiosidad por tratar de entender qué era lo que estaba pasando. Pero una de las primeras cosas que habría que ver es por qué existen los bancos, para qué existen las finanzas, digamos, cuál es su función. Bueno, entonces aquí recorro a una cita famosa de esto, este nombre se pronuncia Walter Bagot. No sé por qué, pero los ingleses a veces tienen esa costumbre de escribir los nombres de una manera que si uno no lo ha oído no sabe cómo se pronuncia. Entonces, Bagot escribió un libro a final del siglo XIX llamado Lombard Street. Lombard Street es una calle en Londres donde estaba concentrada la industria financiera en aquel momento. Y claro, cuando Londres era el centro financiero, por mucho el centro financiero más importante de todo el mundo, en tiempos del mayor auge del Imperio Británico. Y entonces lo que dice aquí, entonces dice la calle Lombard Street, realmente se está refiriendo a la industria financiera. Entonces, cuando dice calle Lombard, lean la industria financiera. Es un agente perpetuo entre las dos grandes divisiones, bueno, dice de Inglaterra, de la economía, entre los distritos que crecen rápidamente, donde casi cualquier cantidad de dinero puede ser empleada bien y fácilmente, y los distritos estancados, un declive donde hay más dinero de lo que puede ser usado. Entonces, la idea aquí es que, bueno, eso todos ustedes lo habrán experimentado, a veces yo tengo una idea muy buena de un negocio
y lo que no tengo es el capital para echarlo a andar. Y otras veces yo tengo un dinero ahorrado y no sé qué hacer con él. Entonces, claramente la banca, las finanzas, es un intermediario entre esas dos. Fíjense que esto ya de por sí me sugiere que la existencia de la banca tiene mucho que ver, está intrínsecamente conectado con el problema de la información. Porque el problema es ese, digamos, en el mundo abstracto de la teoría neoclásica, de la teoría de equilibrio, si yo ya tuviera en la mente mágicamente toda la información económicamente relevante, yo sabría quién tiene una buena idea de negocio y quién no. Entonces yo no necesitaría el banco, yo iría y buscaría al vecino que tiene una idea maravillosa para un negocio que va a ser muy exitoso, y le voy y le doy el dinero que yo tengo en ese momento disponible, ahorrado, que no sé qué hacer con él, para ponerlo a producir. Pero el asunto es que normalmente eso no pasa. Bueno, eso solo puede pasar con personas que uno conoce muy bien, que uno entonces los hace socios comerciales. Pero en general, digamos, hay una gran asimetría de información, es el término técnico que se usa modernamente, entre la persona que tiene dinero ahorrado y la persona que quisiera pedirlo prestado para ponerlo a trabajar. Pero entonces, esto lleva a que en la teoría microeconómica de equilibrio ortodoxa, las finanzas se vuelven prácticamente irrelevantes, se vuelven como un fantasma. Y eso también tiene que ver con esto que ya hemos dicho, de que si yo agrego macroeconómicamente al prestamista y al prestatario, eso debería dar cero. Y hay un resultado famoso en teoría económica, el teorema de Modigliani y Miller, ambos de ellos premios Nobel en economía. No me estoy acordando el nombre de Modigliani, que era italiano, y Burton Miller, que era estadounidense. Este resultado fue publicado en 1958. Entonces, Franco Modigliani, que dice, el teorema dice que en equilibrio el valor de una empresa debe ser independiente de su estructura de capital. Entonces, la valoración de la empresa no debería depender de cuánto tenga en deuda, de cuánto tenga en equity, en acciones. Y el argumento, bueno, se puede hacer matemáticamente formal y complicado, pero yo creo que se puede explicar en palabras de una manera relativamente sencilla, entonces es lo que hago ahora, por si no les resulta ya conocido. La idea es la siguiente, entonces, supongamos que un inversionista va a comprar una cierta cantidad de acciones de una firma, de una empresa. Entonces se va a hacer dueño del correspondiente porcentaje de esa empresa. Y esa empresa tiene una deuda, esa cantidad. Entonces, evidentemente, al inversionista le toca como pasivo en su valoración de su cartera el correspondiente porcentaje de la deuda que tiene la empresa. Yo siempre me puedo imaginar, por lo menos en principio, que yo voy y pido prestado a mi nombre, o sea, el nombre del inversionista, no el nombre de la empresa, que yo a mi nombre pido prestado una cantidad equivalente a ese porcentaje de la deuda que yo tengo como dueño de esas acciones. Y entonces yo en mi portafolio cancelo el pasivo que corresponde al porcentaje de la deuda de la empresa que yo tengo con el dinero que yo pedí prestado del banco. Ahora, en esa transacción, si yo realmente estuviera en equilibrio, esa transacción debiera ser neutra, no debiera cambiar el valor de mi portafolio. Y además me puedo imaginar que lo hago al revés, digamos que paso entonces de deuda a nombre mío, al correspondiente deuda a nombre de la empresa. Y ese es un principio fundamental, digamos, de la economía de equilibrio neoclásica. Se suele llamar no arbitrage, entonces que no deberían haber posibilidades de intercambio, donde un simple intercambio me genere una ganancia. Entonces, bajo ese supuesto, el supuesto de no arbitrage, bueno, y lo que uno diría es, bueno, si hubiera oportunidad de arbitrage, la gente ya los hubiera encontrado, ya los hubiera explotado, entonces deberían dejar de estar ahí. Esta cita me llamó la atención cuando leí, bueno, hace ya sus años, esto salió en el 2013, en un discurso que dio Ben Bernanke cuando todavía era chairman de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces estaba hablando de lecciones aprendidas a raíz de la crisis financiera. Y dice, en retrospectiva es evidente que los macroeconomistas, tanto dentro como fuera de los bancos centrales, se apoyaron demasiado en variaciones del llamado teorema de Modigliani y Miller, una de cuyas implicaciones es que los detalles de la estructura del sistema financiero pueden ser ignorados al analizar el comportamiento de la economía más amplia.
Entonces, que la deuda básicamente debía ser macroeconómicamente neutra. Esto parece haber sido claramente refutado en la práctica por lo que se vio a raíz de la crisis financiera, de la última gran crisis financiera. Esto, bueno, no lo explico en detalle. Esto, alguna vez que hablé de esto en Madrid, un muchacho joven, de hecho de origen peruano, que le interesaba mucho este asunto de la microeconomía financiera, me llevó, me apuntó este libro de texto. Es un libro de texto, digamos, estándar en microeconomía financiera, de Freixas y Rocher. Freixas es catalán y Rocher es francés. Y una de las primeras cosas que hacen es lo que llaman un teorema de no banking, entonces en donde dicen básicamente que en condiciones de equilibrio debería haber una sola tasa de interés. Y si hay una sola tasa de interés, entonces los bancos no deberían tener ninguna ganancia y esto debería ser válido incluyendo bajo incertidumbre. Entonces, básicamente los bancos no deberían existir. No se entiende por qué existen los bancos si uno presupone un equilibrio perfecto, al estilo de la teoría neoclásica. Menciono aquí algunos otros resultados que yo llamaría paradojas de la macroeconomía. Entonces, cosas de la macroeconomía que sabemos en la práctica, pero que no tienen sentido desde el punto de vista microeconómico de la teoría de equilibrio. Una de ellas es lo que se llama la regla de Friedman, debida a Milton Friedman. Friedman, el argumento que hizo aquí fue que en equilibrio, pues bajo esa misma condición de no arbitrage, el costo de oportunidad de mantener liquidez, pues de tener dinero efectivo en lugar de tener un bono, debería equivaler al costo de proveer, al costo social de proveer esa liquidez. Pero el costo para el Banco Central de proveer liquidez modernamente bajo los sistemas de dinero fiduciario es prácticamente nulo. Mucho de ese dinero ni siquiera hay que imprimirlo, o sea, ni siquiera requiere la imprenta y el papel y la tinta, sino que simplemente se genera en la computadora cuando contablemente el Banco Central presta a los bancos comerciales. Entonces, bajo ese supuesto, en equilibrio, eso implica que lo óptimo sería que el costo de oportunidad de mantener liquidez, o sea, de mantener el dinero efectivo en lugar de comprar un bono con él, debería ser cero. Entonces yo no debería perder nada ni ganar nada al cambiar de dinero en efectivo a un bono, siempre cuando sea un bono sin riesgo, con riesgo despreciable, digamos un bono del Tesoro de los Estados Unidos. Eso implicaría, bueno, los bonos tienen una tasa de interés real, eso por la impaciencia, digamos, natural de la gente que prefiere tener el dinero ahora que tenerlo después, eso da una tasa de interés real. Y entonces, según este razonamiento, lo óptimo sería que el bono pagara 0% nominal, o sea, que no pagara nada en efectivo. Para eso, como hay una tasa de interés real, necesitamos que el dinero se esté valorando, o sea, que haya una deflación, una tasa de deflación igual al interés real que hay en la economía. Esto es un argumento teóricamente impecable dentro del supuesto de equilibrio. No debe haber arbitrage en una economía de equilibrio donde ya se han realizado todas las ganancias posibles por intercambio mutuo, pero prácticamente nadie lo toma en serio como una receta de política monetaria. De hecho, el propio Friedman no lo toma en serio como una receta de política monetaria. En alguna parte recuerdo haber leído que Friedman dice que esto es un resultado teóricamente interesante, pero que, dado la situación en la práctica de los sistemas monetarios que existen en el mundo, no es aplicable. Yo creo que la única persona que yo he visto que lo tome en serio como una recomendación de política es Robert Lucas, también premio Nobel, una persona muy ortodoxa, muy neoclásica. En alguna parte en uno de sus libros dice que esto es uno de los pocos almuerzos gratis que los economistas han descubierto tras 3 siglos de estar buscando almuerzos gratis. Entonces, que con solo que el Banco Central generara una deflación igual al interés real, eso ya mejoraría el bienestar total de los participantes en la economía. Y de hecho, bueno, esto ya lo dije, que ni siquiera Friedman, si ustedes buscan en su obra, lo que proponía como una política monetaria era otra cosa. De hecho, se llama el Friedman's K% Rule, la regla del K%, que no es lo mismo que el Friedman Rule, sino nada más que es lo que acabo de escribir. Y además sabemos, las economías que muestran deflación sostenida, no son muchas, bueno, la más conocida es Japón. Japón ha mostrado décadas de una deflación más o menos sostenida. Normalmente son economías que están desempeñándose mal.
y que parecen estar bastante por debajo de su output potencial. Esta es otra, de hecho esto lo aprendí de Juan Ramón Rayo. Uno de ustedes al principio, antes de comenzar la charla, me preguntó por él. Hay una cosa que se llama la ecuación de Fisher, nada muy complicado. La ecuación de Fisher es que el interés real es el interés nominal menos la tasa de inflación. R es interés real y es interés nominal y pi es la inflación. Ahora, si uno realmente fuera un economista totalmente neoclásico de equilibrio, pues, no sé, alguien como Bob Lucas, uno pensaría que la tasa de interés real no depende de la política monetaria, no depende de lo que el banco haga, dependerá de la preferencia temporal que tengan las personas. ¿Cuánto más prefieren tener dinero ahora que tenerlo dentro de un año? Pues eso no tiene nada que ver con lo que el banco imprima o no imprima como dinero. Entonces, si el R está dado, y yo simplemente hago una ligerísima reacomodo de la ecuación, y pongo que la inflación pi es la tasa nominal de interés I menos la tasa real de interés R. Entonces, y si R está dado, si yo quiero bajar la inflación, eso me diría que yo debiera bajar los intereses nominales. O sea, que si yo quiero bajar la inflación, debería bajar el interés que el banco paga, que pagan los bonos. Esto es lo contrario de lo que todos los bancos centrales del mundo hacen. Los bancos centrales, cuando quieren bajar la inflación, suben la tasa de interés, y cuando más bien quieren generar un poco de inflación, las bajan. Por ejemplo, en este momento en Estados Unidos las tasas nominales están otra vez prácticamente en cero. Entonces, bueno, y hay una cosa que se llama la regla de Taylor, que es una regla propuesta por Taylor para cómo el Banco Central debería fijar las tasas de interés en función de su meta de inflación. Y claramente, digamos, esto va al revés de este razonamiento. Creo que ahora hay algunas personas heterodoxas que una vez vi que Juan Ramón Rayo lo llaman Fisherianos, no porque Fisher haya creído esto, sino porque simplemente sale de este razonamiento basado en la ecuación de Fisher. Entonces, en donde dicen que el banco debería ser al revés. Pero no es lo que se ve en la práctica, no es lo que hacen los bancos. Entonces, para mí la conclusión inescapable de esto es que la política monetaria sí afecta la tasa real de interés. Entonces, que lo que pasa es que cuando el banco sube la tasa de interés, la tasa nominal de interés también sube la tasa real. Esto es básicamente inexplicable desde el punto de vista de la teoría de equilibrio. ¿Cómo es que la política monetaria está teniendo consecuencias reales? Bueno, veo que no me queda mucho tiempo, entonces quisiera por lo menos esbozar las ideas principales de lo que falta. Lo siguiente es algo que yo aprendí de Vernon Smith, a quien mencioné hace un rato. Hay dos tipos fundamentales de mercados. Hay mercados de consumo, en inglés consumption market, donde uno compra o vende algo una sola vez. Entonces, si yo voy a comprar una hamburguesa, la compro una sola vez. Otro ejemplo que le gusta a Vernon Smith es irse a cortar el pelo, bueno, algo que se ha vuelto un poco complicado últimamente con la pandemia, pero si yo voy a cortarme el pelo, pago una vez por el corte de pelo, y por bien que me quede el corte de pelo, no puedo revenderlo en un mercado secundario. Las hamburguesas tampoco, porque ya me la comí. Entonces, eso es un mercado de consumo, y hay mercados de activos, en inglés un asset market, en donde el mismo bien se compra y se vende muchas veces. Entonces hay mercados secundarios. Bueno, un inmueble es un asset, un activo, una acción de una empresa, un bono, todos son activos. Y bueno, algo tal vez me lo menciono aquí porque como ya no tengo mucho tiempo, que uno de los resultados fundamentales del trabajo de Vernon Smith sobre economía experimental de los años 70, 80, es que los mercados de consumo se equilibran, o sea, encuentran su equilibrio eficiente de una manera muy robusta, bajo condiciones que se alejan mucho de completitud del mercado o de información perfecta. Entonces, él hace experimentos, incluso hay experimentos con robots, por ejemplo, que tienen la mínima cantidad de información necesaria para decidir en cada momento si hacen en un bid, en una subasta, si hacen el bid para arriba o para abajo. Y eso en un mercado de consumo, eso encuentra su equilibrio eficiente de una manera muy, muy robusta. Entonces, uno puede relajar mucho las condiciones de estos teoremas de Arrow y Debré
y seguir teniendo equilibrio eficiente en mercados de consumo. Pero Smith lo que encontró y lo comenzó a enfatizar mucho a raíz de su trabajo más reciente sobre macroeconomía y la crisis financiera, la gran recesión, es que los mercados de activos no muestran ese comportamiento. Entonces es bastante fácil generar burbujas ineficientes, ya vamos a regresar a eso en un momento, aún cuando uno hace estos experimentos, por ejemplo, con corredores experimentados. Pero lo otro, y volviendo también al tema de la econofísica, y este tal vez es uno de los puntos más interesantes, digamos, de toda la historia de la relación entre física teórica y economía, es que en el año de 1900, un matemático francés, Louis Bachelier, defendió una tesis doctoral en la Universidad de París. El título, bueno, traducido al inglés, bueno, traducido al español es Teoría de la Especulación, el título de esa tesis. Y en esa tesis, Bachelier llega a las mismas ecuaciones que Einstein obtuvo 5 años después para lo que en física se llama movimiento browniano. Eso vamos a llegar en un momento. Esa tesis, uno de los directores, uno de los supervisores de esa tesis fue Henri Poincaré, un físico teórico francés importantísimo en la historia de la física. Bueno, y Bachelier después tuvo una carrera académica totalmente decorosa en Francia, pero este trabajo no tuvo mucha influencia, sobre todo no fue leído por los economistas en su momento, y fue redescubierto en los años 60, sobre todo, bueno, por dos personas, por Mandelbrot. Mandelbrot es un matemático, bueno, de origen francés, recordado sobre todo por lo que él llamó geometría fractal. Bueno, y el otro es Samuelson, que ya hemos hablado varias veces de él. Pero este trabajo, originalmente de Bachelier, muestra que bajo el supuesto de que los mercados son eficientes, entonces de que los inversionistas ya han encontrado todas las posibilidades de ganancia jugando en el mercado, eso debería dar que los precios de los activos siguen lo que en inglés se llama un random walk, una caminata aleatoria en español, o bueno, el término un poco más técnico, matemático moderno, es una submartingala. No me voy a meter en los detalles de eso. Bueno, esto ya lo dije, que Smith encuentra experimentalmente que los mercados de consumo, pero no los de activos, alcanzan muy robustamente su equilibrio. Y el premio Nobel de Economía fue concedido en el año 2013 a 3 personas, Fama, Hansen y Schiller. Bueno, alguien que se formó en física, puedo darme el lujo de burlarme un poquito de la economía, porque en este caso el mismo premio Nobel es dado a 3 personas con 3 conclusiones diferentes sobre la misma pregunta. Entonces, estas son 3 personas que han estudiado, han trabajado mucho en estudiar la eficiencia de los mercados de activos. Y Fama, el primero, está muy asociado con la idea de lo que se llama la hipótesis de mercados eficientes, entonces de que los mercados de activos son muy cercanos a la eficiencia. Schiller, por el contrario, es conocido por aquella frase de irrational exuberance, exuberancia irracional. Está muy asociado con la idea de que los mercados financieros pueden generar burbujas especulativas, en donde el precio del activo sube mucho más allá de lo que es sostenible y después cae de una manera que hace que mucha gente pierda. Y Hansen es una persona como intermedia entre esos dos, que ha desarrollado una serie de técnicas matemáticas para investigar ese tipo de preguntas. Bueno, una de las cosas que dice Fama, no me meto en esto porque creo que ya me queda poco tiempo, pero las cosas que dice Fama es que uno no puede decidir si un mercado de activos es eficiente o no simplemente viendo los datos, porque uno tiene que tener algunos presupuestos sobre cómo están cambiando las preferencias de las personas. Entonces, si yo veo que una acción sube y después baja mucho, eso no quiere decir que ese sea un resultado ineficiente. Podría ser que simplemente en cierto momento la gente quería mucho ese activo y después lo quiso menos. Entonces sería simplemente un cambio de preferencias, no sería una ineficiencia. Eso es una de las cosas que hace este tipo de debate, digamos, particularmente complicado. Mi respuesta a eso, yo lo que diría es que realmente un mercado de activos eficiente, los riesgos, las calificaciones de riesgos deberían ser confiables, que es algo que yo siento que, bueno, por ejemplo, recuerdo claramente hablar con un asesor de inversiones, no sé, por ahí probablemente, no sé, del año 2008, 2009, que decía, bueno, algo que está mal porque este era un activo que tiene una calificación de riesgo tal que debería entrar en impago cada, no sé, cada millón de años, lo que sé que fue el número dado.
y entró en impago ayer. Entonces, no puede demostrar que realmente está mal calculado el riesgo, pero pareciera que algo está mal cuando las calificaciones de riesgo están mal. Eso sería claramente una ineficiencia del mercado. Bueno, y de hecho, aquí tal vez es donde, recuerdo por ejemplo cuando mi director de tesis en Caltech nos explicó esto, un resultado teóricamente muy bonito, la ecuación de Black-Scholes. Esto fue derivado, publicado en 1963 por Fisher Black y Myron Scholes. Scholes después recibió el premio Nobel, junto con otra persona, Robert Merton. Fisher hubiera compartido el premio Nobel con ellos, pero ya se había muerto, murió relativamente joven. De hecho, creo que Fisher era graduado originalmente en matemáticas aplicadas de Harvard. Y bueno, lo que dicen es, entonces, ellos obtienen una forma de valorar opciones financieras. Y el principio es el siguiente, dice que si las opciones están correctamente valoradas en el mercado, entonces no debe ser posible hacer una ganancia segura creando un portafolio que combine posiciones largas y posiciones cortas en opciones. Entonces, que si yo genero una opción que combina posiciones largas y posiciones cortas de manera que el riesgo se anule, eso no debería pagar más que lo que pagaría un bono sin riesgo, más un bono del tesoro. Si no, entonces habría una posibilidad de arbitrage. Eso implicaría que el mercado no es eficiente, no está en equilibrio. Es que hay una posibilidad de ganancia segura que no ha sido explotada por los agentes en el mercado. Eso, bueno, si tuviera mucho tiempo me podría poner a explicar la derivación de esa ecuación, que es muy bonita, pero eso lleva a esa ecuación diferencial entonces lo que aparece ahí como un esto, entonces el S mayúscula y el V mayúscula son funciones del tiempo. El S es el precio del activo, S por stock, y el V es el precio de la opción construida a partir del activo, combinación de composiciones cortas y posiciones largas, entonces que depende del valor de la acción y también depende del tiempo. R es la tasa para un bono del Tesoro de los Estados Unidos, un bono sin riesgo, y el sigma es la volatilidad del precio del activo. Y esto es con una transformación matemática de variables, esto se puede reescribir como algo que cualquier persona que haya estudiado física en la universidad reconocerá. Es una ecuación de calor o de difusión. De hecho, yo recuerdo que cuando estaba yo todavía en el bachillerato, en Harvard, esto debe haber sido, no sé, por ahí del año 2000, una cosa así, que un compañero de cuarto estudiaba físico-química, alguna vez dijo crípticamente en la cena que si sabíamos que las empresas financieras contrataban a físicos para que resolvieran la ecuación de difusión. Recuerdo que en ese momento eso me sonaba como una locura, porque no sé, la ecuación de difusión era una cosa que uno veía en el curso de ecuaciones diferenciales en cierto momento, y las aplicaciones físicas no tenía en ese momento la menor idea de que podía tener que ver con finanzas, pero realmente lo que se estaba refiriendo era esto. Bueno, entonces eso lleva, bueno, tal vez digo una cosa más para los ustedes que tal vez no estén totalmente familiarizados con la lógica de esta derivación. La lógica no es difícil de explicar. Entonces, si el precio, viendo la historia de los precios de un activo, yo pudiera concluir, por ejemplo, que la evidencia es que dentro de 3 meses va a haber un pico en el valor de esa acción. Entonces yo lo que haría es actuar, digamos, sobre ese conocimiento. Entonces comprar en 3 meses, vender en corto ahora. Y entonces esa acción mía tendería a reducir ese pico. Entonces si todo el mundo actuara suficientes personas actuaran sobre ese conocimiento, entonces el pico, esa tendencia desaparecería. Entonces, si todas las ganancias por jugar al mercado han sido realizadas, se pueden realizar a través de la información que uno tenga, lo que queda en el valor del activo tiene que ser un comportamiento puramente aleatorio, y además donde lo que vaya a ser el precio mañana es independiente de lo que ha hecho históricamente. Esa condición, digamos, eso en física se puede llamar ruido blanco, por ejemplo. Entonces es un ruido en donde no hay ninguna correlación que no pueda haber entre histórica en el comportamiento del ruido, o se puede llamar también movimiento browniano. Y eso fue, digamos, esas fueron las ecuaciones a las que llegó también básicamente Bachelier en otro contexto tiempo antes. Bueno, y por eso también hay un libro famoso, por ejemplo, de Burton Malkiel, profesor en
en Princeton que se llama A Random Walk Down Wall Street, una caminata aleatoria por Wall Street. Malkiel también es una persona muy asociada con esta idea del mercado, de los mercados eficientes. Pero bueno, entonces, por ejemplo, Schiller entonces diría que una evidencia, lo que él argumentaría es una evidencia de ineficiencia en el mercado son burbujas especulativas. Alguien como Fama diría que él no ha visto ningún argumento convincente de que las burbujas especulativas existen como tales. Bueno, ¿qué es lo que quería decir una burbuja especulativa? Entonces es un aumento autoimpulsado pero insostenible en el precio de un activo. Y una de las cosas que Bernard Smith dice en su trabajo en filosofía experimental es que aún haciendo experimentos con corredores experimentados, él encuentra que es relativamente fácil generar burbujas, por lo menos en las primeras iteraciones de un experimento. Las personas entonces tienden a llevarse por el momentum del precio, aun cuando, digamos, por ejemplo, es un experimento en donde lo que se está haciendo transado en la computadora, constantemente se le recuerda a la persona que está participando en el experimento que cuando se acabe la corrida del experimento, las cantidades del bien que tenga se le van a pagar a tal precio, las va a cancelar a tal precio. Aunque se les esté recordando cada vez cuál es el precio al que va a cancelar las unidades que le queden, en las primeras iteraciones pueden generarse unas grandes burbujas en donde al principio entonces se está transando muy por encima del valor que finalmente va a tener el activo cuando lo tenga que cancelar al final de la corrida del experimento. Bueno, y hay una historia sobre esto, hay ejemplos clásicos de burbujas, básicamente cuando se inventaron las acciones, principios del siglo XVIII, hubo dos enormes burbujas, una en Francia y otra en Inglaterra. La de Francia se llamaba la Compañía del Mississippi y la de Inglaterra se llamaba la Compañía de los Mares del Sur. De hecho, como yo soy físico, he visto, recientemente algunas personas se han puesto a ver la historia de que Isaac Newton, perdió una gran cantidad de dinero, creo que es el equivalente como de varios millones de dólares, ya no recuerdo en este momento, pero perdió varios millones de dólares del dinero de ahora en la burbuja de los mares del sur, del South Sea Company. Bueno, pero como no quiero extenderme demasiado, quisiera ir redondeando tal vez para que también haya un poquito de tiempo tal vez de que haya alguna pregunta, intercambio. Lo que diría entonces, claramente aquí el asunto de si... bueno, una cosa más. Entonces, Max Weber es muy conocido como sociólogo, pero realmente era profesor de economía en Alemania. Tiene algún comentario en uno de sus libros sobre esto y dice que esas burbujas tan grandes que ocurrieron a principios del siglo XVIII, en las acciones de esas compañías, solo se pueden explicar porque las acciones eran cosas nuevas, los mercados accionarios eran cosas nuevas y no era práctico hacer una venta en corto. Cuando uno piensa que el precio de algo se va a caer, entonces uno puede firmar un contrato en donde uno se compromete a entregar una cierta cantidad de acciones en una fecha futura. Entonces uno espera que al precio que tienen hoy. Entonces si uno espera que el precio va a caer, entonces uno firma un contrato de esos y entonces recibe lo que valen hoy, pero cuando tiene que entregarlo las compra ese día al precio mucho más bajo que tienen. Entonces es una manera de apostar en contra del mercado. Lo que decía Weber es que en ese momento los mercados accionarios eran nuevos, entonces hacer un contrato de venta en corto era bastante complicado y entonces costoso. Entonces podía ser que muchas personas que creían que las acciones estaban sobrevaloradas, simplemente no entrarán a participar en el mercado, simplemente se abstuvieran de participar y entonces solo la gente optimista seguía participando y solo eso entraba a fijar el precio del activo. Claramente eso de que unos sean optimistas y otros sean pesimistas respecto al precio de una acción, eso es un problema de información, eso es una dimensión que no existe en el análisis neoclásico, en el análisis de equilibrio, porque unas personas sean optimistas y otras sean pesimistas es por lo que creen o lo que saben, digamos, lo que han visto del valor, lo que piensan ellos que es el valor subyacente de la acción. Bueno, y entonces, como no me queda mucho tiempo, tal vez nada más lo esbozo, y si alguno de ustedes tuviera interés. Al final voy a dar algunas referencias de cosas que están disponibles, que he escrito yo, que he dicho sobre estas ideas, las ideas que voy a mencionar ahora rápidamente. Pero hay una historia
todo esto es a raíz de la Gran Depresión. Entonces, vean, esto es un artículo publicado en Econométrica en 1931, está en francés, por un físico aplicado francés, Philippe Le Corbeil. Y entonces él dice que si observamos que la estadística nos dice que una magnitud varía periódicamente en el tiempo, y si buscamos la causa de esas oscilaciones, podemos suponer que la magnitud ejecuta oscilaciones forzadas o bien autooscilaciones. Y oscilaciones forzadas es un tema que es muy conocido. Bueno, los estudiantes de bachillerato en física los enseñamos desde el puro principio a calcular, por ejemplo, resonancias. Entonces, cómo un sistema responde a que externamente se vea forzado por una fuerza periódica. El tema de las autooscilaciones, y de hecho las autooscilaciones se han convertido en uno de los enfoques de mi actual investigación en física. Entonces también por eso hay una conexión ahí entre mi investigación en física y los intereses que tenía desde hace buen tiempo en la economía. Las autooscilaciones entonces son oscilaciones, necesitan una fuente de energía, pero la fuente de energía no es periódica. Entonces el sistema autónomamente, por su cuenta, genera la periodicidad. Perdón, y entonces siempre que tengo que dar un ejemplo pedagógico de una autooscilación, a la que recurro es a esta. Esto es un video de algo que pasó en el año 2000, cuando estaba recién abierto un puente peatonal sobre el río Támesis en Londres, que era directamente enfrente de la Catedral de San Pablo. Y entonces cuando lo abrieron, una gran cantidad de personas se montó sobre el puente, y rápidamente empezaron a ver que el puente se movía violentamente de un lado para otro, oscilaba violentamente de un lado para otro. Entonces en el video van a ver incluso alguna gente agarrada del riel en los extremos, en los lados del puente. Bueno, y cuando eso pasó, bueno, cerraron el puente peatonal por un rato, y hubo una discusión sobre por qué había pasado eso, y bueno, cuando ya se entendió, entonces lo resolvieron y lo volvieron a abrir. ¿Por qué pasa eso? La explicación, esto es una autooscilación, entonces no hay ninguna fuente externa que tenga esa periodicidad con la que ven que el puente se mueve para un lado. Evidentemente hay una fuente de energía, la fuente de energía es la gente que está caminando. Pero por su cuenta la gente querría caminar en línea recta, digamos, no de un lado para otro, para poner el puente a oscilar. Entonces, de alguna manera, de hecho, las personas comienzan a caminar sincronizadamente de un lado para otro, de manera que ponen al puente a oscilar. La razón, y eso ocurre en todos los fenómenos autooscilatorios, hay una retroalimentación. Entonces, por un lado, el movimiento lateral de los peatones causa que el puente se mueva lateralmente, pero el movimiento del puente afecta el movimiento lateral de los peatones que están caminando. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo voy caminando en línea recta en el puente y el puente bajo mis pies se mueve hacia mi derecha, yo instintivamente trato de mantenerme en línea recta, entonces me muevo hacia la izquierda para compensar, digamos, el movimiento del puente bajo mis pies. Al hacer eso, al dar un paso, digamos, hacia la izquierda, eso hace que mi pie empuje el puente en la dirección en la que ya se estaba moviendo. Entonces desestabiliza el puente porque le mete energía en la dirección en la que ya iba. Y al revés, entonces yo voy caminando hacia adelante y el puente bajo mis pies se mueve hacia mi izquierda, entonces yo instintivamente me muevo un poquito hacia la derecha para compensar y seguir en línea recta, y entonces eso le mete más energía a la oscilación del puente. Entonces, por esa retroalimentación entre el movimiento lateral del puente y el movimiento de los peatones, puede ocurrir este tipo de fenómenos. Y las autooscilaciones siempre tienen esta característica
de que son consecuencia de una retroalimentación positiva que desestabiliza el sistema. Entonces esto Le Corbusier, quien era físico teórico y le interesaban este tipo de cosas en el contexto de la física, también lo trató de aplicar a la economía. Le Corbusier es una persona que a mí me interesa bastante ahora, también en el contexto de mi investigación en física, pero bueno, no me meto en eso ahora. Y esto llevó a un trabajo en los años 30 de personas bastante conocidas, como Kalecki, Hansen y Samuelson, bueno, el mismo Samuelson que ya hemos hablado varias veces. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que ellos hicieron, igual tratando de entender el ciclo económico y la Gran Depresión, era construir modelos. Primero los modelos eran lineales y después pasaron a ser no lineales, entre variables macroeconómicas, entre ingreso, capital e inversión. Y uno podía tener modelos en donde hubiera una relación inestable, entonces en donde eso generara una autooscilación de estas variables en particular. Entonces el ingreso total podía autooscilar. Esto después, bueno, el primer trabajo fue lineal, después esto fue extendido a modelos no lineales por Goodwin, Kaldor y Higgs. Goodwin estaba directamente influenciado por Le Corbusier. Kaldor y Higgs son también premio, bueno, uno de ellos es premio Nobel, ya no me acuerdo cuál, el otro creo que no. Bueno, y esto muy recientemente ha vuelto a ser de interés. Hay un artículo, de hecho, ese artículo yo lo conocía porque salió como working paper hace ya varios años, unas cosas que dije, la dificultad de publicar en revistas internacionales de economía. Este paper originalmente fue escrito, no sé, hace como 4 o 5 años, fue publicado hace unos meses, finalmente en el American Economic Review. Y esto básicamente vuelve a tratar de implementar este tipo de análisis en macroeconomía. Pero el trabajo original, el trabajo de los 30s, 40s, perdió influencia, perdió trascendencia, básicamente debido a lo que se llama la crítica de Lucas. Y la crítica de Lucas es que si realmente hubiera este tipo de relaciones, entonces en donde uno ve que la economía se acelera y se desacelera en forma periódica, los agentes deberían aprender a anticipar ese ciclo. Y entonces pasaría lo mismo que pasa siempre cuando uno invoca eficiencia o equilibrio. Entonces, si yo pienso que en este momento estamos en el pico y que el año entrante vamos a estar en el fondo del ciclo, entonces yo comienzo a vender en corto ahora y eso tiende a aplanar, entonces tiende a bajar el valor ahora y a subirlo después. Y eso, entonces, la anticipación del ciclo por los agentes debiera matarlo. Esa es la famosa crítica de Lucas. Y entonces una idea es, una cosa que después muchas personas como Lucas trataron de ver, es si el ciclo se podía explicar como un resultado eficiente. Entonces, si esas variaciones macroeconómicas grandes podían ser explicadas en un modelo en donde se mantuviera la eficiencia del mercado. Y eso es una idea que moderadamente se llama el Real Business Cycle. Claro, obviamente para que haya variaciones uno necesita que algo externamente golpee al sistema. Entonces, bueno, por ejemplo, en este momento claramente hubo un shock exógeno al mercado causado por la pandemia. Entonces, ese shock exógeno, que no es producto de ningún fenómeno de mercado, claramente afecta a las variables macroeconómicas de una manera negativa. Pero entonces la idea es que si tal vez haya shocks por cambios tecnológicos, cambios de preferencias, productividad, etcétera, que pudieran explicar las variaciones macroeconómicas que se ven y que han sido descritas como un ciclo económico. Igual, esto es una idea originalmente de Schumpeter. Hay otros libros influyentes de los años 80, este tipo de cosas. Uno es, bueno, Lucas ya lo he mencionado. Fisher Black, el de la ecuación de Black-Scholes, también escribió un libro importante sobre esto llamado Business Cycle and Equilibrium. Hubo un premio Nobel dado en el 2004 a 2 personas por su trabajo en teoría del ciclo real, Kidland y Prescott. Esta escuela es opuesta tanto al keynesianismo como al monetarismo, lo cual es interesante porque, digamos, uno en la prensa, si uno no es economista académico, uno puede pensar, digamos, que las dos grandes escuelas enfrentadas en el pensamiento macroeconómico son el keynesianismo, que es un poco de izquierda, y el monetarismo, que es un poco de derecha. Ambas son teorías que no tienen realmente sentido dentro de un modelo de equilibrio. Y entonces, dentro del modelo de equilibrio, lo que podría haber como explicación de las variaciones macroeconómicas más fuertes es una idea de este tipo, de Real Business Cycle. Y el Real Business Cycle tiene mucha influencia académica, pero su impacto político es bastante menor. Incluso mucha gente no economistas ni siquiera están conscientes, digamos, de este tipo de explicación. Hay una versión todavía más sofisticada de esto, moderna, que se llama el Dynamical Stochastic General Equilibrium. Es básicamente una elaboración de este tipo de ideas. Bueno, entonces, aunque tenía bastantes diapositivas, pero no quiero extenderme por siempre,
Voy a adelantarme un poco los hechos y vamos a resumir un poco cuál es mi idea sobre por qué, cómo puede tener una explicación de, por ejemplo, del ciclo económico razonable, digamos, cuáles son las bases, las bases microeconómicas que podrían darme un ciclo endógeno y por lo tanto no eficiente. Perdón, esa no era la diapositiva que quería, la que quería era esta dinámica de la deuda. Entonces, dijimos que esto se remonta a la idea original de Fisher, de que la deuda es macroeconómicamente relevante, algo que no tenía mucho sentido en la economía neoclásica, en la economía de equilibrio. Y fíjense que las personas ahorran, esto es una cosa que, bueno, que ahora se ha mencionado mucho, cómo podemos explicar que haya ahorro aún cuando las tasas de interés reales son negativas. Entonces, donde mi dinero está perdiendo valor estando ahí sentado y sin embargo yo lo sigo guardando. La explicación, bueno, aquí vi una foto que me brinqué, pero que no me resisto a mostrarla. Cuando hablaba yo de esto, por ejemplo, esto lo tomé de la charla que di en Madrid, y unos días antes había ido al Museo Arqueológico Nacional de Madrid, donde hay mucho interés en teoría monetaria y cuestiones económicas, por cierto. Si uno está ahí, se lo recomiendo que lo visite. Y por ejemplo, había esto. Entonces, esto era un tesoro que se encontró alguien en un cencerro enterrado en el País Vasco. Claramente aquí alguien estaba guardando su dinero a un interés, bueno, digamos que aquí el interés hubiera sido cero. Pero ¿por qué estaba guardando su dinero así en lugar de gastarlo? En contra de lo que los economistas nos dicen, que yo prefiero dinero ahora y no dinero después. Esto es claramente una eficiencia. En un mercado eficiente todo el dinero ahorrado debería estar bien invertido. Claramente es aquí porque la persona, o sea, si la persona hubiera sabido que había alguien que tenía, no sé, que quería comprar un rebaño y que eso le iba a ir muy bien, hubiera ido y le hubiera prestado ese dinero en lugar de enterrarlo en el suelo. Entonces, es sincero. Pero bueno, volviendo a estamos aquí en dinámica de la deuda, sí. Y entonces, mi explicación de por qué existen los bancos, realmente los bancos existen por un problema de información. Hay una dinámica que está totalmente por fuera del análisis, digamos, neoclásico. Y es ese, es el problema de cómo encontrar usos eficientes para el dinero ahorrado. Y los bancos probablemente existen, bueno, no es lo que pienso yo después de razonar sobre esto un tiempo. ¿Por qué se desarrollan los bancos? Los bancos tienen una ventaja con respecto, para encontrar buenos sujetos de crédito, con respecto a un individuo como yo, que es que los bancos mantienen una lista grande de clientes regulares, a los que pueden monitorear. Entonces pueden saber que fulanito paga sus deudas regularmente, que es un buen empresario, que es responsable, que lleva muchos años siendo cliente del banco y que Sutanito no, que Sutanito no es un buen sujeto de crédito. Entonces, eso probablemente es una dinámica de la información que explica por qué esta labor de intermediación financiera tiende a acumularse en ciertas entidades que llamamos bancos. Probablemente, bueno, y entonces, pensando por ejemplo sobre lo que Fisher escribía en su momento, Fisher, por ejemplo, unas cosas que llegó a proponer, Fisher fue una de varias personas que en su momento propusieron que los bancos tuvieran un encaje del 100%, entonces que no pudieran prestar dinero depositado a la vista, porque ellos se daban cuenta que claramente cuando llegaba una crisis como la de 1929, la gente llegaba a retirar sus depósitos a la vista, el banco no se los podía dar porque los tenía prestados, entonces el banco se tenía que declarar en bancarrota, y cuando el banco se declara en bancarrota, entonces, bueno, ya no puede operar del todo, y eso contrae la oferta monetaria y genera una deflación de la deuda, que Fisher veía como la explicación fundamental de la depresión. Pero nunca en la práctica, a pesar de que varios economistas lo han argumentado, esto de prohibir que los bancos presten dinero depositado a la vista, una reserva, un encaje del 100%, esto nunca se ha dado en la práctica. Mi explicación sería que la curva de rendimientos, el yield curve, o sea, la tasa de retorno como en función del plazo del préstamo, probablemente no está determinado por los contratos de depósito, porque la gente tiende a depositar su dinero a plazos mucho más cortos de lo que el banco realmente puede prestar.
Y entonces probablemente una de las formas principales de ingreso de los bancos es lo que en español se llama descalce de plazos, o en inglés maturity transformation, que es que los bancos constantemente en condiciones normales están prestando dinero que ha sido depositado a corto plazo y a un interés bajo a un plazo más largo a un interés más alto. Y de hecho eso es un arbitraje en inglés, es un arbitraje de plazos. Y es normalmente una operación altamente rentable para el banco. Eso es un desequilibrio. ¿Por qué tiene sentido? ¿Por qué diría yo que tiene sentido suponer que el mercado financiero mantiene este desequilibrio? Porque hay una gran asimetría de información entre el ahorrante y el prestatario. Entonces, para el ahorrante, incluso en cierta medida también para el banco, es muy difícil saber quiénes son buenos sujetos de crédito y quiénes no. Claro, entonces, porque yo puedo prestarle mi dinero y la persona no produce o no me puede pagar de vuelta, entonces eso sería una pérdida. Y entonces, aún bajo condiciones ideales, probablemente el mercado financiero no se acerca al equilibrio. Y el banco en su proceso de maturity transformation, de arbitraje de plazos, probablemente está acercándolo un poco más al equilibrio en condiciones normales, pero se mantiene lejos. Incluso también un argumento que han hecho bastantes economistas es que en equilibrio debería haber una sola tasa de interés y que entonces que la curva de rendimiento debería ser totalmente plana, algo que no se ve nunca en la práctica. Probablemente este arbitrage de los bancos tiende a aplanar un poco la curva con respecto a las condiciones de los contratos de depósito, pero nunca la termina de aplanar. Claro, pero entonces este descalce de plazos, que el banco preste dinero a plazos más largos de lo que los ahorrantes lo depositaron, es lo que en episodios de crisis lleva a crisis de liquidez. Entonces la persona viene a retirar su dinero al banco y el banco no se lo puede dar porque no lo tiene, porque lo tiene prestado. Y si no hay ninguna intervención de otro tipo, eso debería llevar a la bancarrota del banco. Y bueno, y otra pregunta, por ejemplo, que me han hecho personas, cuando he hablado de esto en distintos lugares, una pregunta que me han hecho es, bueno, si yo pienso que entonces que todo esto es fundamentalmente una dinámica de la deuda, una dinámica de la deuda fuera de equilibrio, me han preguntado, ¿qué es lo, bueno, y que estoy considerando en el banco, a los bancos como intermediarios entre ahorrantes y prestatarios? ¿Qué es lo que está haciendo el Fed, digamos, cuando ahora crea dinero de la nada y se lo presta a un banco comercial? O sea, algo que está haciendo masivamente en este momento el Fed como intervención ante la crisis generada por la pandemia. Entonces, está prestando algo que nadie ahorró, pareciera. Pero esto tampoco está generando una inflación descontrolada. Mi interpretación de lo que realmente está pasando es que el Banco Central le está dando la liquidez al banco comercial que necesita para poder seguir haciendo arbitraje de plazos. Entonces, para poder seguir prestando dinero ahorrado a corto plazo a un plazo más largo. De otra manera, no se animaría a hacerlo porque se enfrentaría a no tener la liquidez para enfrentar el retiro. Entonces, el Banco Central le está dando la liquidez que necesita en este momento el banco para que no se enfrente ese riesgo de entrar en bancarrota. Y por cierto, bueno, ya ahorita termino. Black, quien ya mencionamos, una de las cosas que decía es que él no entendía cómo la política monetaria podía tener consecuencias reales, ni positivas ni negativas. Entonces, el Black no era ni keynesiano ni monetarista. Entonces, la política monetaria laxa o estricta le parecía prácticamente una irrelevancia desde el punto de vista del comportamiento de la economía, algo que no se ve en la práctica y que yo creo que solo se puede entender desde este punto de vista de pensar que los mercados financieros probablemente se mantienen lejos de equilibrio, entonces hay asimetrías de información y pueden haber retroalimentaciones positivas. No tuve tiempo de entrar en esto, pero hay, por ejemplo, una teoría de John Yanakopoulos, quien es profesor de finanzas en Yale, lo que llama el leverage cycle, el ciclo del apalancamiento. Entonces, ¿cómo puede haber una retroalimentación positiva entre el apalancamiento y el valor del activo, que puede desestabilizar bajo ciertas condiciones el valor del activo? Y una dinámica que solo puede existir, diría yo, si el mercado financiero no está en equilibrio, si se mantiene lejos de equilibrio. Y yo creo que es por esta consecuencia, pues es una manifestación de estas asimetrías de información. Bueno, entonces, me tuve que brincar muchas cosas, pero quería enfatizar un poco más lo del principio, que era tal vez más general, y un poco cuál es el esquema de pensamiento y también por qué me parece razonable que haya un diálogo entre la teoría física y la teoría económica.
Entonces, para los que les interese profundizar un poco más en el tema, les doy algunas referencias. Este es un artículo que publiqué hace ya 7 años, en una revista de física sobre fenómenos autooscilatorios. Entonces, una autooscilación, bueno, como decía Le Corbusier, es una oscilación generada por el propio sistema. Entonces, hay un desequilibrio que es la fuente de energía del sistema, pero no hay nada que externamente lo esté forzando. Entonces, en la jerga económica es una oscilación endógena. Y esto es un tema que me parece a mí de mucho interés, no solo sobre todo en física, pero también en economía. Y aquí hay una sección en este artículo. Si alguno de ustedes conoce cómo funciona el archive, lo pueden también, sin tener suscripción a la revista, pueden bajarlo en forma gratuita con ese número que viene ahí. Hay una pequeña sección donde resume un poco de la historia de la aplicación de este tipo de ideas en economía. Hay un artículo muy breve, yo lo pienso como un memorándum prácticamente, en donde yo trato de esbozar las ideas fundamentales que me parecen que podrían explicar un ciclo endógeno. Ese artículo, entonces, en inglés es Towards a Microeconomic Theory of the Finance-Driven Business Cycle. Sería hacia una teoría microeconómica del ciclo económico movido por las finanzas. Eso también está disponible libremente en el archive, con ese número. Está publicado en la revista de la Facultad de Economía de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. Hay un video de una charla que yo di hace un par de años, está en inglés, está libremente disponible en la página de New Media de la Universidad Francisco Marroquín. Ahí está igual, el título es el mismo que el del artículo, Towards a Macroeconomic Theory of the Finance-Driven Business Cycle. Es una charla que creo como de 1 hora y media. Solo tengo mucha dificultad para limitar mis charlas a 1 hora. Y desde hace algún tiempo, bueno, sí, siempre que hablo de esto digo que está en preparación, pero se está alargando más de lo que esperaría. Quisiera escribir algo un poco más detallado. Bueno, he estado trabajando en esto. Y el título tentativo es Deuda y desequilibrio, el problema de la microeconomía financiera. Pero entonces realmente es tratar de hacer esa conexión, porque de hecho si ustedes se fijan, en realidad en la teoría ortodoxa económica, las finanzas tienen pocas consecuencias. Es difícil entender cómo las finanzas tienen consecuencias macroeconómicas. Yo diría que simplemente en la teoría de equilibrio no pueden tener consecuencias macroeconómicas importantes. Pero en la práctica vemos que las crisis más graves macroeconómicas suelen tener, parece que tiene mucho que ver con una dinámica financiera. Y para que eso sea posible, tenemos que suponer que hay un desequilibrio, y la idea es que este desequilibrio realmente se explica por estas asimetrías de información entre ahorrantes y prestatarios que existen probablemente siempre y que se pueden agravar, digamos, en condiciones de crisis. Bueno, creo que lo dejo aquí porque ya me he extendido demasiado. Yo no estoy en carrera por irme a ninguna parte. Si alguno de ustedes quiere hacer preguntas, con todo gusto las puedo atender. Si no, si ya se tienen que ir, pues. Sí, doctor Alejandro Vienquis, tenemos un par de preguntas recopiladas del chat de Facebook que también nos está siguiendo. Ajá. Y nos responde ellas y doy paso al doctor. Y yo se las voy a leer. La primera pregunta es, ¿cómo juega el papel de las expectativas en la actual crisis y en el mercado financiero? Y la segunda pregunta es, ¿qué tanto influye el apalancamiento financiero en el contexto actual de las empresas? Ok, tal vez comienzo con la segunda pregunta, porque además me permite regresar a algo que me tuve que brincar por esto del tiempo. Yo diría que el apalancamiento es muy importante. Esa no es una idea original mía, esto es algo sobre lo que varias personas han escrito. Vamos a ver dónde está esto. Apalancamiento, sí, ok. La que yo leí con más detenimiento es John Yanakopoulos, quien, como dije, es profesor de finanzas en la Universidad de Yale en Estados Unidos. Y Yanakopoulos, bueno, él lo llama el leverage cycle. Él tenía una explicación del ciclo, digamos, del ciclo económico enteramente en términos de una retroalimentación positiva entre dos cosas, entre apalancamiento
y el valor del activo, el precio del activo. La idea de él, yo creo que es básicamente, por lo menos es cierto que lo que él dice pasa, que se ha visto. Probablemente tiene mucho que ver con la burbuja inmobiliaria de los Estados Unidos en el principio de la década de los 2000. Bueno, entonces el apalancamiento, que nada más lo menciono porque alguno de ustedes no está familiarizado con el término. Entonces, si yo compro algo a crédito, el apalancamiento es el numerador, es la diferencia entre el valor de compra y cuánto es lo que yo tengo que poner inicialmente para recibir el activo. El denominador es el pago inicial. Entonces, yo puedo comprar algo con poco crédito, entonces yo pongo la mayor parte del dinero y el banco me presta una pequeña parte, eso sería un apalancamiento pequeño. O podría ser que el banco esté dispuesto a prestarme casi todo el valor de lo que vale el activo, en cuyo caso el apalancamiento sería muy alto. Muchas de las transacciones financieras, por ejemplo, muchas de las compras de hipotecas y de derivadas financieras basadas en hipotecas inmobiliarias se hacen y se siguen haciendo con apalancamiento, con crédito bancario. Entonces el banco me presta para comprar esos instrumentos. Ahora, el argumento de Giannakopoulos es el siguiente. El argumento es que hay una retroalimentación positiva, o puede haber una retroalimentación positiva entre apalancamiento y el precio del activo. Entonces, esto tiene dos componentes. El componente es que si sube el apalancamiento, eso tiende a hacer subir el precio. Esa es la primera parte de la retroalimentación, pero para que haya retroalimentación tiene que haber causalidad en el otro sentido también. Entonces hay otro argumento de que si sube el precio, eso tiende a hacer que sube el apalancamiento. Entonces el apalancamiento y el precio se van correteando, digamos, y se va disparando el valor del activo, hasta que llega un momento, digamos, en que el precio es insostenible y entonces se colapsa la burbuja. En la primera parte del argumento de Giannakopoulos es que si sube el nivel del apalancamiento, eso hace que el comprador marginal, que en la teoría microeconómica es el que fija el precio, sea alguien que es más optimista. Entonces, la manera en que lo dice es lo siguiente. Imagínense que llegamos al extremo. Entonces, estamos en el año, no sé, en el año 2005. Entonces, estamos en lo máximo de la burbuja. Estamos acercándonos al máximo de la burbuja en el mercado inmobiliario en Estados Unidos. Y entonces, el banco me presta prácticamente todo. Yo pago 1 céntimo y compro todo el mercado secundario hipotecario de los Estados Unidos y el banco me presta todo lo demás. Si eso fuera posible, entonces la persona que hace esa transacción es la persona que es más optimista de todas en el mundo de que los precios de esos instrumentos van a seguir subiendo. Pero en general entonces pasa eso, que si el banco me presta más, si el apalancamiento sube, el comprador marginal se vuelve cada vez más optimista. Entonces eso tiende a hacer que el comprador sea la persona que está más convencida de que el precio va a seguir subiendo y que por lo tanto es una buena transacción lo que está haciendo. Entonces eso es por qué el apalancamiento sube el precio. Y la otra dirección de la retroalimentación sería que si el precio sube, entonces si las hipotecas residenciales en Estados Unidos subían de precio, el banco podría estar más y más dispuesto a prestar y a prestar cada vez más, o sea, a aumentar el nivel del apalancamiento para los inversionistas que estén comprando instrumentos respaldados por hipotecas. Una cosa, y de hecho, creo que yo leí no solo el artículo de Giannakopoulos publicado en el 2010, sino también una discusión esto lo presentó en una reunión del NBER en ese año, y suscitó una discusión con grandes figuras connotadas, digamos, de la economía académica en Estados Unidos. Recuerdo que hay una pregunta de Mankiw, Greg Mankiw, ustedes sabrán de él porque además es muy conocido por su libro de texto, profesor en Harvard, y Mankiw le dice que en equilibrio pueden haber diferencias de preferencias, pero no pueden haber diferencias de expectativas. Porque en equilibrio las personas saben lo que se puede saber económicamente relevante, entonces todo el mundo sabe lo mismo, entonces no pueden haber optimistas y pesimistas. Entonces, optimista puede ser porque alguien cree que sabe que no, que todo está bien, que los precios van a seguir subiendo. Hay otra persona que, de hecho, no sé si alguno de ustedes ha visto la película. Bueno, hay un libro de Big Short que yo no he leído, pero recuerdo que vi la película hace varios años cuando salió.
Y precisamente lo que se ve en cierto momento es que hay alguien que se pone a leer, un inversionista que se pone a leer lo que contienen las derivadas financieras, y entonces resulta que él sabe algo que los otros inversionistas no saben, que es digamos, que hay un montón de basura empaquetada en esas derivadas. Entonces, ese sería un pesimista, pero para que ese sea pesimista, ese Big Short, para que ese pesimista tiene que saber algo distinto de lo que saben los otros, los optimistas. Entonces, esa dimensión es una dimensión de información. La dimensión de preferencias, perdón, la dimensión de preferencias sí puede existir en equilibrio. Simplemente hay gente que, no sé, a mí me gusta más el helado de vainilla que el helado de chocolate, y entonces, por lo tanto, para mí vale más el helado de vainilla que el helado de chocolate. Eso no es una ineficiencia de ninguna manera, la preferencia. Pero esta dimensión de optimistas versus pesimistas, que es fundamental en la explicación esta de Giannakopoulos de la retroalimentación por apalancamiento, solo puede existir en un mercado ineficiente. Entonces, en un mercado en donde la información no está toda incorporada en los precios. Y de hecho, fíjense que esta explicación, él no lo dice así, esto es mi reinterpretación de lo que hace Giannakopoulos, es realmente una dinámica de la información. Entonces, puede haber situaciones, que supongo son las que llevarían a burbujas ineficientes, en donde la dinámica del mercado sea tal que solo los optimistas entran a fijar el precio. Los pesimistas dejan de poder jugar. Hay una cosa, de hecho no sé si lo tengo aquí. Sí, aquí está en el siguiente slide. Bueno, esto ya lo dije. Pero hay otra parte que es interesante del argumento de Giannakopoulos. Él dice que la razón por la que probablemente esa burbuja fue tan fuerte es porque las derivadas basadas en hipotecas residenciales era una cosa relativamente nueva en Estados Unidos, en principios de los 2000, y el mercado todavía era incompleto en el sentido de que era difícil para que los pesimistas le apostaran en contra al mercado. Entonces, la gente que le apostaran en contra, claro, siempre se puede vender en corto, pero se podía vender en corto con mi propio dinero. Pero las personas optimistas podían no solo invertir su propio dinero, podían también apalancarse, pedir prestado para apostarle a que los precios iban a seguir subiendo. ¿Cómo es que un pesimista podría hacer una apuesta con dinero prestado? Y de hecho, esto también se ve muy bien en la película de The Big Short. Entonces, que este señor, el que se puso a leer las derivadas y piensa que entonces que contiene mucha basura, que eso no se va a sostener, va y pide que le vendan lo que se llama, el término técnico es un naked credit default swap. No sé cómo traducirlo. Un credit default swap normalmente un credit default swap es un seguro contra el impago de un bono. Entonces, si yo pienso que hay un riesgo de que un bono no pague, de que entre en default, yo voy y me aseguro con alguien, entonces le pago una cierta cantidad a una aseguradora para que en caso de impago ellos me recompensen con una parte del valor del bono. Pero eso normalmente, entonces eso por sí solo eso lo compraría yo si yo ya soy el dueño del activo. Pero ¿qué pasa si yo soy este señor que ya no me acuerdo cómo se llamaba en la película, de The Big Short, y yo no he estado jugando en el mercado, no soy dueño de estas derivadas, pero yo creo que se van a colapsar, que se van a ir abajo? ¿Cómo entro yo a jugar, a apostarle en contra, apostar a que se va a venir abajo y además hacerlo con dinero prestado? Entonces, por ahí del 2005 se inventaron los Naked Credit Default Swaps, en donde yo puedo comprar el Credit Default Swap sin comprar el instrumento subyacente. Entonces, lo que yo compro es algo que me va a pagar si el instrumento entra en default, un instrumento que yo no tengo. Entonces, y eso se puede comprar con, bueno, si alguien está dispuesto a prestarme dinero para invertir en un Credit Default Swap, en un Naked Credit Default Swap, yo puedo hacerlo. Y eso, bueno, de hecho en la película, yo creo que incluso yo la película la vi después de haber leído esto de Giannakopoulos, se ve, bueno, y el propio Giannakopoulos dice que probablemente eso fue un factor esencial en que la burbuja estallara cuando estalló, porque antes la gente pesimista no podía apostar en contra del mercado con dinero prestado. Entonces podía apostar en contra con su propio dinero,
pero si no, simplemente no entraba a jugar. Cuando ya se estandarizaron los Naked Credit Default Swaps a finales del 2005, todos los pesimistas, los Big Shorts, pudieron comenzar a apostar con dinero prestado en contra del mercado y probablemente eso hizo que la burbuja se acabara y que estallara. Claro, y una cosa que el propio Giannakopoulos dice muy claramente, en su momento muchas personas dijeron que estos Credit Default Swaps eran un instrumento una arma de destrucción masiva financiera, pero lo que dice es, no, esto está completando el mercado. El problema es que no existieran al principio. Si hubieran existido desde el principio de que se estandarizaron las derivadas financieras basadas en hipotecas residenciales en Estados Unidos, tal vez la burbuja no hubiera tomado las dimensiones que tomó. El problema es que, digamos, que los instrumentos comenzaron a aparecer en el pico de la burbuja. Pero todo esto, y bueno, y esto no lo dice Giannakopoulos, esto es parte de mi interpretación, todo esto es una dinámica de la información. Entonces, es una dinámica por ejemplo, esta persona, el protagonista de la película de The Big Short, que sabía algo que otra gente no sabía porque se había puesto a leer con cuidado los instrumentos. ¿Cómo hace él para entrar a jugar para que esa información se incorpore en los precios? Y además poder jugar con dinero prestado, como pueden hacer las personas que están apostando a favor. Entonces, ahí el asunto de información y de apalancamiento me parece que es muy importante. Esta no es la única dinámica posible para obtener una retroalimentación positiva. Estoy convencido de que esto básicamente fue lo que pasó digamos, en la primera mitad de los 2000, cuando se infló tanto la burbuja hipotecaria en Estados Unidos. No es la única posibilidad, pero sí es una posibilidad. Otra vez lo que me parece a mí más interesante es pensar que esto es posible porque hay un desequilibrio subyacente. Y es un desequilibrio que involucra asimetrías de información. Sí, bueno, lo dejo ahí. Al doctor Pedro Juan Antón de los Santos, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Federico Berreal, para que pueda dar el cierre a esta videoconferencia internacional. Muchas gracias con todos. Muy agradecido realmente por esta brillante exposición desarrollado por el doctor Alejandro Núñez, un tema muy interesante, una visión totalmente novedosa, interesante y muy aplicativa para estos tiempos. Felicitaciones a este profesional que le auguro muchos éxitos en la vida. Muchas gracias. Para todos, no, por favor, es lo mínimo. Muchas gracias para todos y esperamos continuar con estos aportes a la economía. Muy agradecido a nombre de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Gracias con todos y hasta la próxima. Gracias y buenas noches. Buenas noches con todos.